Profesor, el día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución histórica del pensamiento económico, tema demasiado importante para un alumno que está cursando el primer ciclo, ya sea en la carrera de contabilidad, economía o administración. Para empezar a hablar acerca de la evolución histórica del pensamiento económico, tenemos que saber de que se divide en dos grandes etapas. Tenemos a la etapa precientífica y a la etapa científica. La etapa precientífica, donde surgió dos grandes edades, tenemos a la edad antigua y en la Edad Media. En la Edad Antigua, donde la sociedad fue esclavista, surgieron dos grandes lugares con sus respectivos representantes. Tenemos a Grecia con tres representantes, Platón, Aristóteles y Genofonte. Y a Roma, donde surge la jurisprudencia, las leyes, con tres máximos representantes también. Tenemos a Virgilio, a Catón y a Paladio. Después surgió la Edad Media, donde en la Edad Media la sociedad fue feudalista. Y tenemos a los dos grandes teólogos, a Santo Tomás de Aquino con su obra Suma Teológica y a San Agustín con su obra Las Confesiones. En la etapa científica, donde surge la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, tenemos en la Edad Moderna donde las ideas fueron evolucionando, fueron más sistematizadas. Surge el decaimiento de la Iglesia Católica. Empezamos a hablar con la primera escuela de la Edad Moderna. Tenemos a la escuela mercantilista, donde es la acumulación de los metales preciosos o también llamado lingotes de oro, donde el Estado fue monopolista, proteccionista y nacionalista. Tenemos a William Petty como padre de la estadística. Después hablamos de la liberación del siglo XVIII, donde el Estado tiene una intervención nula en la economía. Y tenemos a dos grandes escuelas. Por un lado tenemos a la escuela fisiócrata y por otro lado a la escuela clásica. En la escuela fisiocrática, donde su padre fue Francis Quesnay en Francia, surge la revolución liberal, y su riqueza, fuente de riqueza en la economía, fue la agricultura, fue la naturaleza. Surge el término producto neto, que actualmente lo conocemos como PBI o Producto Bruto Interno. La escuela clásica o también llamada manchesteriana, donde tenemos al padre de la economía moderna llamado Adam Smith, surge en la revolución industrial o también llamada revolución científica. Los clásicos fueron egoístas, individualistas y introducen el término ganancia. Después surgió la escuela histórica alemana en edad contemporánea, donde la histórica alemana va a enfrentar a los clásicos eliminando su egoísmo, suprimiendo su individualista. Y surge la gran frase de los históricos alemanes que la aplicó Friedrich Nietzsche, donde los intereses individuales se subordinan a los colectivos y estos a la vez se subordinan a los nacionales. Después surgió la escuela marxista o también llamada socialista, donde tenemos a dos máximos representantes. Por un lado tenemos a Carlos Marx y por otro lado a Friedrich Engels. Con Carlos Marx, con su obra El Capital, funda esta escuela llamada marxista o socialista. Los marxistas utilizaron el método dialéctico. ¿Y en qué consiste el método dialéctico? Que todo va cambiando, todo va evolucionando, se va transformando a través del tiempo. Después de la escuela marxista surgió la escuela neoclásica. La escuela neoclásica con su padre Alfred Marshall introducen una nueva ciencia. La nueva ciencia fue llamada econometría. Y ahí también introducen el término microeconomía. Por eso a Alfred Marshall se le conoce como el padre de la microeconomía. Hablan de tres términos económicos también: elasticidades, el equilibrio de mercado y los costos. Después tenemos las tendencias actuales, donde tenemos a cuatro grandes escuelas. Tenemos a la escuela keynesiana con su máximo representante John Maynard Keynes, donde
surgió en la crisis de 1929 o también llamada la Gran Depresión, donde en la crisis de 1929 John Maynard Keynes propone aumentar el gasto público y disminuir los impuestos, pero eso nos va a causar una crisis económica en el país, eso causa inflación, pero para John Maynard Keynes eso fue para la etapa de recesión, aplicar políticas fiscales en la economía. Después surgió la escuela monetarista donde tenemos al padre Milton Friedman, donde nos habla de la inflación, donde la inflación es la alza, subida de los precios persistente y continuamente. Nos habla de la teoría cuantitativa del dinero y nos dice de que el tipo de cambio flexible es generado por dos grandes fuerzas, por el lado de los ofertantes y por el lado de los demandantes. Después surgió la escuela neoliberal, donde en la escuela neoliberal el sector externo se globaliza, se centra en la globalización, tenemos que eliminar la pobreza. Y por último, la escuela nueva económica clásica, donde la tecnología va a hacer de que los factores productivos se combinen y tengamos una economía estable. Muchísimas gracias, profesor.